Último panel de la mañana. Va a exponer en primer lugar la profesora Graciela Rojo. La profesora Graciela Rojo es profesora titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesora agregada de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, secretaria del Instituto de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, de la Red Iberoamericana de Bienes Públicos y asesora del Poder Legislativo de Uruguay. La profesora Graciela Rojo nos va a exponer sobre el acto administrativo. Muchas gracias, profesor. Bueno, este agradecimiento va además al profesor Durán y a Pablo Schiavi por la organización de este evento y fundamentalmente a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. En un clásico, diría yo, encuentro nuestro con ustedes y ustedes con nosotros en el ámbito de la ley Uruguay. Creo que el tema elegido es muy convocante. Prácticamente todos nos conocemos como abogados de la administración pública o eventualmente como abogados que nos dedicamos a esta actividad, y entonces el tema del acto administrativo yo creo que sigue siendo la columna vertebral de nuestra materia. No así el tema que me asignó el profesor Durán. Pero bueno, a él no le gustan mucho las informalidades, pero yo soy un poco informal. Y además, menos habiendo sido precedida por la profesora Saetone, que habló sobre la voluntad y el silencio administrativo. Así que yo podría decir buenas tardes a todos, les doy la palabra a bailar y sé que seguramente va a ser mucho mejor. Pero haremos lo posible por no ser reiterativos. Sin duda que el acto administrativo ficto, y ya el título de la exposición, que no lo elegí yo a pesar de que coincide con mi posición, lo eligió él, que no coincide con su posición, ya les voy diciendo que para mí es un acto administrativo. Después voy a decir por qué. Pero este es un tema que tiene que ver fundamentalmente con dos de los elementos constitutivos que trataron precisamente los profesores que me precedieron, la voluntad y la forma. Con lo cual me ahorraron bastante de la tarea. La figura del acto ficto se vincula con el tema de la voluntad porque precisamente presupone la inexistencia de una voluntad o una declaración expresa de voluntad, aunque según veremos, ello para mí no implica la inexistencia del acto administrativo. Por su parte se conecta también con el tema de la forma que es la determinación exterior de la materia, como dice Méndez, o como gusta decir el profesor Durán, la determinación exterior de la sustancia, que es una expresión mucho más amplia. Es la manera como se exterioriza y se da a conocer o se presenta la declaración de voluntad de la administración. Si bien son dos elementos totalmente distinguibles en función de lo que acabamos de definir, no cabe duda de que ambos elementos están inexorablemente juntos, conforme lo expresaba la profesora Saetone, porque no hay voluntad administrativa sin que de alguna manera esa voluntad se exteriorice. Antes de ahora nosotros sostuvimos, cuando escribimos con el profesor Del Piazzo el tratado sobre acto administrativo y contratos, que la forma es el instrumento o el elemento de certeza, de garantía para los sujetos alcanzados por el acto, defendiendo a la administración de los errores y a los administrados de la arbitrariedad. Desde este punto de vista, entonces, coincidimos con el profesor Gutiérrez en que necesariamente el acto administrativo es un acto formal, porque si la declaración no se produce,
no existe técnicamente acto administrativo. Sin embargo, en aquel momento ya hacíamos la salvedad de aquellos casos de manifestaciones de voluntad no explícita en las que el derecho reconoce un determinado valor al silencio. Hay casos en que ante el silencio de la administración el derecho les asigna un valor, en ocasiones positivo, en ocasiones negativo, y en esos casos se habla, dice de la existencia de un acto tácito, de un acto implícito, de un acto presunto. Son distintas expresiones que se han utilizado, pero él cree que es una terminología impropia, puesto que es dudoso que se pueda hablar de acto en los casos en que el derecho le pone un valor al silencio. En estos casos no hay declaración de voluntad, dice, y el derecho por distintas razones le asigna un determinado significado a ese silencio, pero admite que no puede desconocerse que esa terminología existe y es utilizada. Por nuestra parte, entendemos que la afirmación de inexistencia de acto administrativo cuando no hay manifestación de voluntad administrativa no puede ser sostenida en forma absoluta. En el caso del denominado acto ficto, es el ordenamiento jurídico el que presupone la voluntad administrativa, confiriéndole valor a la omisión del pronunciamiento. Entonces, el propósito de esta charla de hoy es analizar la naturaleza jurídica de este acto, los supuestos en los que el derecho positivo le asigna un valor al silencio, a veces positivo, a veces negativo, para finalmente examinar que el silencio estimatorio, es decir, el silencio positivo, es una manifestación, o debería serlo, del principio de tutela judicial efectiva y contribuye a la eficacia administrativa y a la buena administración. En cuanto a la naturaleza jurídica, debemos considerar si se encuentra o no comprendido dentro del concepto de acto administrativo que ya han expuesto los profesores antes que yo. Casalle, como lo adelantó la profesora Saltone, es contrario a reconocerle el carácter de acto administrativo. Dice, citando a Marienhoff, es un acto tácito, o dice, citando a Greco y Muñoz, que es una ficción legal, o citando a García Enterría, es una presunción. Pero dice, la doctrina coincide al menos en que el silencio negativo no constituye un acto administrativo. Yendo a nuestra doctrina y a nuestro derecho positivo, partiendo de la definición de acto administrativo contenida en el artículo 120 del decreto 500 del 91 y que fue ya profundamente analizada por el profesor, yo quiero hacer notar en las expresiones que utiliza el artículo 120. Dice manifestación de voluntad, no dice declaración, de cualquier, que produce efectos jurídicos, coincido con el profesor, y también decir que está destinada a producir efectos jurídicos porque no es de la esencia que efectivamente los produzca. Entonces, es una manifestación de voluntad de cualquier órgano actuando en el ejercicio de función administrativa que está destinada a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas. En el supuesto del acto ficto no existe declaración expresa de voluntad de la administración, pero el derecho puede presumirla en un sentido estimatorio, sentido positivo, o desestimatorio, sentido negativo. La expresión manifestación, a mi entender, es una expresión mucho más amplia que la de declaración, porque permite comprender dentro del concepto de acto administrativo o de emisión de una voluntad administrativa algunas circunstancias como el hecho de inactividad administrativa. Esta forma más amplia de definir el acto administrativo es comprensiva de otras formas de revelación de la voluntad administrativa, en este caso justamente cuando el derecho le asigna ese valor. De manera que dicha presunción jurídica para nosotros es capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas, o bien
como el profesor recordaba, señala Cajarville, de negarla, conservarla o mantenerla, supuestos que también configuran actos jurídicos de la administración. En consecuencia, a mi modo de ver, parece admisible aquí reconocer la existencia de acto administrativo. Por lo demás, en nuestro derecho puede afirmarse que no puede afirmarse que sea meramente una presunción que tiende a remover un obstáculo procesal simplemente para acceder a la acción anulatoria. Porque nuestra Constitución le atribuye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 309, la facultad, la competencia de anular actos administrativos definitivos. ¿Y cuándo un acto es administrativo y definitivo? Cuando se ha agotado a su respecto la vía administrativa. ¿De qué forma? ¿En forma expresa o ficta? Quiere decir que el acto administrativo definitivo expreso es susceptible de acción anulatoria ante el tribunal, pero también, por disposición de la propia Constitución, el acto administrativo ficto, que es el que se produce cuando no hay pronunciamiento de la administración ante los recursos. Giorgi dice: consideramos que en atención a nuestro régimen constitucional, los actos administrativos adquieren el carácter de definitivos cuando respecto de ellos se ha agotado la vía administrativa, cuando la autoridad competente se ha pronunciado en forma expresa o ficta sobre los recursos deducidos. Siguiendo entonces este razonamiento, que está incluso recogido en el artículo 24 del decreto ley 15.524, el pronunciamiento ficto constituye un acto administrativo. En este orden de ideas, una actividad del órgano llamado a decidir, con obligación de resolver, se constituye en una forma hábil esa inactividad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas. En este sentido, el profesor Rotondo expresa que en tales casos se produce un acto administrativo ficto, denegatorio, obviamente, en virtud del efecto determinado por el ordenamiento jurídico, a un hecho absolutamente inequívoco, que es el vencimiento de determinado plazo, que se trata, y por tanto se trata de un acto presunto, ya que ese ordenamiento presume la existencia del acto. Cuando Del Piazzo analiza los distintos criterios de clasificación de los actos administrativos, refiere a uno de ellos que tiene en cuenta la forma de expresión y diferencia los actos expresos de los actos fictos, que a su vez distingue en implícitos, tácitos y presuntos. No viene al caso entrar al análisis de cada uno de ellos en sus diferencias, pero de algún modo eso significa que para el doctor Del Piazzo, para el profesor Del Piazzo, también el acto ficto constituye un acto administrativo. La jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin haberse expedido expresamente sobre la naturaleza del acto ficto, creo que así debe entenderlo por las expresiones que ha utilizado en sus sentencias cuando refiere al acto ficto, o incluso cuando no se interpusieron los recursos correspondientes para el debido agotamiento de la vía administrativa, expresa que el acto quedó firme. En segundo lugar, con lo que refiere a la naturaleza jurídica del acto administrativo ficto, y sin pretender ingresar al examen del acto implícito, que va a ser también motivo de exposición en el día de mañana, es necesario distinguirlos porque ambos tienen en común que existe ausencia de manifestación de voluntad de la administración. Pero mientras en el implícito esa voluntad se infiere de un acto expreso, que no ha tenido por motivo explícitamente decidir aquello que surge del acto implícito, pero que de él inexorablemente surge ese sentido, sobre todo cuando, según dice Sallagués, debe ser expedido por el que tiene competencia para emitir esa voluntad. En el acto ficto la hipótesis es muy distinta.
porque acá el derecho sustituye a la voluntad administrativa que por inercia de los órganos administrativos no ocurrió. El silencio constituye un hecho, que es esa inercia del órgano que tiene competencia para actuar, y configura claramente una violación al deber de decidir. A ese hecho la ley le atribuye una consecuencia jurídica, confiriéndole un determinado valor, y así crea la presunción de existencia de una manifestación de voluntad con cierto contenido y capacidad de producir efectos. La atribución de valor al silencio es una efectiva garantía para el administrado, para el ejercicio de un derecho correlativo que es el deber violado. Y digo que es una garantía porque le permitirá acceder a la jurisdicción contencioso anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero el acto nace de una omisión y no de una acción. En nuestro derecho, la Constitución le atribuyó valor negativo al silencio ante la presentación de una petición o recursos administrativos. Y acá se ve claramente cómo el valor al silencio es una garantía en la medida en que, de no ser así, la mera inactividad de la administración provocaría absoluta indefensión para el administrado, que no podría acceder a la jurisdicción anulatoria por no cumplir el requisito del agotamiento previo de la vía administrativa. Pero el conferirle valor al silencio no genera, o por lo menos no debiera generar, una prerrogativa de la administración, sino que es una solución ideada como garantía y para salvaguardar la indefensión del administrado. En este caso, la presunción denegatoria puede ser sustituida por una manifestación expresa posterior, porque obviamente el órgano no pierde competencia para actuar y sigue obligado a decidir. Nuestro derecho, y tal cual lo anunció la profesora Saetone también, exhibe algunos casos también de silencio positivo, que se han acordado a veces a órganos que tienen que actuar en función de control, que obviamente que si pasa determinado plazo establecido por la norma y el órgano de control no se expide, resulta obvio que no tiene objeción alguna para hacer. En estos casos, a diferencia de lo que ocurre con el silencio negativo, no es posible que la administración dicte un acto posterior expreso contrario al silencio positivo, porque, como destaca Robalino, la administración ha perdido la competencia para actuar en ese caso. Es lo que sucede en numerosísimos casos que son citados por el profesor Rotondo en un excelente trabajo sobre el silencio administrativo publicado y que en nuestra publicación citamos en forma expresa. El caso de la venia para destituir a los funcionarios por parte de la Cámara de Senadores cuando estos son inamovibles, de acuerdo al 168 numeral 10, y transcurren 90 días sin que el Senado se expida, el Poder Ejecutivo puede hacer efectiva esa destitución, o la designación ficta de los ministros del ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones cuando transcurren 90 días y nos expiden para integrar a la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo ocurre con el presupuesto de los entes autónomos y servicios descentralizados por el artículo 211 de la Constitución, que si la Asamblea General no se expide en el plazo de 45 días, se entenderá aprobado el presupuesto. Rotondo, como les decía, menciona otros ejemplos, como el caso de la destitución de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados por ineptitud, omisión o delito, o actos que afecten el buen nombre o el prestigio de la institución a la que pertenecen. Si el Senado no emite su venia para la destitución antes de transcurrido el plazo de 60 días, el Poder Ejecutivo puede hacerla efectiva.
y muchos otros. Eso a nivel constitucional. A nivel legal existen otros ejemplos de silencio positivo, por ejemplo en el 124 del TOCAF, que establece que las intervenciones del Tribunal de Cuentas que no se produzcan dentro de los plazos que esa misma norma establece según el procedimiento de contratación que proceda sin que haya mediado pronunciamiento expreso se entenderán concedidas. Los casos que mencionaba la profesora Saetón de acceso a la información pública, el artículo 18 que le da valor positivo al silencio, el caso de recursos naturales renovables, que también hay un artículo expreso, el 273 de la ley 13736, que establece el silencio positivo, el silencio positivo establecido en los plazos reglamentarios, por ejemplo, en los que el particular pide prórroga de ese plazo reglamentario y si la administración no se expide, se le entenderá concedida, si no se expide los 3 días, se le entenderá concedida por la mitad del plazo original. Ese también es otro caso de silencio positivo. El caso del desistimiento tácito por haber transcurrido el plazo de 1 año de la potestad expropiatoria, que también está establecido en la ley. Ahora, el 318, como dijimos, establece el caso de silencio negativo ante la petición y los recursos. Como el profesor Brito nos enseñó desde siempre, el Estado es un ser instrumental para el interés general y si la administración está para servir los intereses generales con sometimiento al derecho, debe cumplir con sus deberes, entre los que se encuentra decidir las peticiones y los recursos que se le presentan. Es de la esencia del Estado de Derecho, en una concepción personalista, como dice Rotondo, exigir el afianzamiento, la seguridad jurídica y la eficacia de la actuación administrativa, de lo cual deriva la obligación de fundamentar las decisiones, como decía Gutiérrez, pero para fundamentar las decisiones, obviamente estas tienen que existir. Creo que darle valor positivo al silencio sería una solución más tuitiva del derecho de la persona, y vean que ya no hablo de administrado, como gusta recordar Rotondo, ¿no? Mucho mejor sería para la persona que obviamente el silencio fuera estimatorio, porque le estaría dando solución a lo planteado, pero también ello se traduciría, a mi modo de ver, en una afirmación de la eficacia administrativa y de la buena administración, además de ser una proyección del principio de tutela judicial efectiva del que hablábamos hoy. Entiendo que es beneficioso para la persona, obviamente, porque esto no solo le permite dar una solución a su situación, sino también para la administración contribuirá a la eficacia administrativa, porque asignarle valor positivo al silencio generaría el estímulo, como dice la profesora Nésar, el estímulo necesario para que la administración se expida en forma expresa sobre las peticiones o recursos y no deje vencer el plazo para que se produzca la decisión ficta. La inactividad se vincula con el principio de eficacia, que significa, siguiendo al profesor Durán, hacer bien las cosas, que comprende tanto la correcta determinación de los fines como la sabia elección o adecuada elección de los medios para conseguirlos. Entre los instrumentos para conseguir esa finalidad, el profesor destaca la actuación en tiempo útil. La omisión de pronunciamiento en el tiempo conferido al efecto entonces es violatoria del principio de eficacia. La denegatoria ficta, que fue consagrada para facilitar el acceso a la jurisdicción contenciosa, en los hechos se ha convertido en un desmedido privilegio de la administración, al punto que ha sido calificada como diabólica doctrina inventada por la administración. El silencio es siempre violación de un deber, del deber de decidir, es objetivamente violatorio del orden jurídico y mal puede esa conducta ilegítima beneficiar a quien la realiza en contra del derecho del particular.
Es por ello que entendemos que conferirle valor positivo al silencio contribuye a la eficacia administrativa y a la buena administración. Como ya es clásico decir entre nosotros, gracias a las afirmaciones del profesor, la administración no puede ser sino buena. Y si no es buena, es ilegítima. Y esa ilegitimidad radica en no hacer las cosas bien. El valor estimatorio de la omisión del pronunciamiento será un estímulo para que las cosas se hagan bien y por tanto promoverá un actuar eficaz. Si bien es cierto que el silencio negativo también es una garantía, como lo dijimos, porque le permite relevar o zanjar un obstáculo que de otra manera no podría zanjar para acceder al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se debe cumplir en un tiempo razonable. Y es propio de la tutela judicial efectiva promover el acceso a la jurisdicción, y esto lo logra el silencio negativo, pero también es propio de la tutela judicial efectiva, una vez en la justicia, obtener la defensa y obtener una solución en un plazo razonable. Esto que está dicho por González Pérez respecto de la tutela judicial efectiva, hoy ya nadie duda que las tendencias transformadoras del procedimiento administrativo es aceptado también en la actividad administrativa. Y por tanto, nadie duda hoy que el principio de tutela administrativa efectiva es admisible con relación al procedimiento administrativo. Y por tanto, es propio de la tutela administrativa efectiva que la persona pueda obtener una solución a la petición o recurso que ha planteado en el plazo que establece la ley. El modo de instrumentar esta solución positiva con carácter absoluto para toda petición o recurso que se presente, obviamente requiere una reforma constitucional en nuestro derecho. Pero la profesora Mesa lideró un grupo de investigación sobre una nueva lectura del artículo 318 y llegó a la conclusión de que podría utilizarse el mismo mecanismo que se tradujo en ley, el artículo 40 de la ley 17.292, que le confiere, en que la ley establece que los plazos de instrucción y resolución establecidos en la Constitución refieren solo al recurso de reposición o de revocación, y que los recursos subsidiarios no están comprendidos en esa expresión, porque habla de la misma autoridad. Entonces la ley, en este artículo 40 de la ley 17.292, estableció que los recursos subsidiarios, en una solución que es legítima frente a la Constitución, debían instruirse y resolverse en un plazo único de 50 días. Este grupo de trabajo entendió lo mismo: si podemos hacerlo para el plazo, también podemos hacerlo para la denegatoria ficta que establece el artículo 318 de la Constitución, que podemos entender está referido solamente al recurso de revocación o reposición en su caso, pero no para los recursos subsidiarios, es decir, el jerárquico o apelación o el jerárquico y la anulación. En esos casos la ley, sin ser contraria a la norma constitucional, podría darle un valor positivo al silencio, al caso de los recursos subsidiarios. Los límites, los beneficios que esta solución legislativa puedan ofrecer son ya cuestión de otra historia. Muchas gracias. Tenemos el placer ahora de escuchar al profesor Héctor Mayral. El profesor Mayral fue catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene más de 40 años de docencia ininterrumpida, de los cuales 30 al frente de la cátedra.
es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, del Colegio de Abogados de Buenos Aires, de la International Bar Association. Ha tenido y tiene una gran actividad en el ejercicio de su profesión. Fue socio del estudio Klein y Mayrad y luego del estudio Marval O'Farrell Mayrad. Y no está, porque el profesor Mayrad pertenece a una gran generación de relativistas argentinos. Es uno de los grandes administrativistas. Hemos tenido el gusto de recibir a otro grande en otras oportunidades, el profesor Juan Carlos Casani, y hoy tenemos el gusto de recibir al profesor Mayrad. Yo recuerdo que George, cuando yo comenzaba mi actividad en la universidad, me decía: no hay que escribir mucho, hay que escribir bien. Esta es una de las características del profesor Mayrad. Ha escrito varios libros, pero ha escrito menos que otros, pero ha escrito mucho mejor que otros, con una gran profundidad. Ahora yo quiero destacar dos obras. Una, Control Judicial de la Administración Pública, una notable obra de 2 tomos en donde efectúa un estudio muy profundo del tema, básicamente del derecho argentino, pero con un muy completo desarrollo del derecho comparado. Yo diría que es una obra ineludible para estudiar este tema. Y otra, mucho más pequeña, pero esos pequeños, grandes libros, que es el dedicado a los actos propios. Es notable el estudio que ha hecho el profesor Mayrad en ese tema. Es un libro que acá lo utilizamos mucho, porque todo lo que dice, pensado naturalmente que para la República Argentina, es perfectamente aplicable al Uruguay. Es una pequeña obra maestra que quería recordar en el día de hoy. Hoy vamos a escuchar al profesor Mayrad sobre el tema meros pronunciamientos administrativos. Muchas gracias por la invitación y por estas tan elogiosas, excesivamente elogiosas presentaciones. Yo, para presentar el tema del mero pronunciamiento administrativo, voy a partir de una situación real. Un particular tenía un pagaré por $7 millones, librado por otro particular, y que contaba con el aval, la garantía del Banco Nacional de Desarrollo, que es, en esa época, era una entidad autárquica, es decir, estaba regida por el derecho administrativo. Como el deudor principal no pagó, se presentó el aval al Banco de Desarrollo, que tampoco pagó. Se inició juicio contra el Banco de Desarrollo, que era el único solvente, porque el librador ya no lo era, y el fiscal, que tiene que pronunciarse sobre la habilitación de la instancia, dijo: no está habilitada la instancia porque no se agotó la vía administrativa. La negativa del Banco de Desarrollo, entidad autárquica, es un acto administrativo y debió haberse impugnado. Bueno, la única forma de conseguir que el juez abriera la instancia fue decirle: mire, se ha tributado la tasa de justicia, que en Argentina es el 3%, si le hemos pagado $210.000, no le pido que nos haga lugar a lo que pedimos, por lo menos hoy ganamos. Bueno, no sé ese juicio cómo terminó, nos abrió la instancia a duras penas. Usted dirá: bueno, pero eso es un tema de derecho privado, en realidad no hay un acto administrativo, una relación de derechos privados, estuvo mal el fiscal. Vamos a una relación de derecho administrativo. Otra situación real. En una licitación pública se presenta un consorcio formado por una empresa europea con una participación pequeña, pero una empresa muy solvente, y varios socios argentinos con una participación mayor, pero de solvencia muy dudosa.
La administración revisa y dice, bueno, muy bien, sí, se acepta esta oferta, pero tiene que tener responsabilidad solidaria. Intima entonces a que se presenten a firmar el contrato con responsabilidad solidaria y no mancomunada como exigía el pliego. Por supuesto, la sociedad europea dijo que no, se fue, y entonces los argentinos fueron todos al acto de apertura de firme y dijeron, miren, no es nuestra culpa, nosotros encantados, y claro, no tenían un peso. Entonces le inicia juicio por $1 millón que era la garantía a la empresa europea. Y ahí dijimos, ¿qué potestad tenía la administración para pasar de lo que decía el pliego de responsabilidad mancomunada a exigir responsabilidad solidaria? ¿Dónde está esa potestad? Bueno, el tribunal no se animó a tomar una decisión tan así revolucionaria desde el punto de vista doctrinario y dijo, bueno, hubo la empresa europea mandó una carta negándose, eso en realidad fue un recurso, recurrió y estaba bien, bueno, y entonces dio como no consentido el acto. Entonces, estas dos situaciones me hicieron pensar en hasta dónde llega la definición de acto administrativo. Y estando investigando en la Universidad de Cambridge, aproveché para visitarlo a Wade. Wade era el principal en esa época administrativista inglés. Me invitó a almorzar y mientras estábamos almorzando le digo, un problema que hay en Argentina es definir cuándo hay acto administrativo, porque cualquier declaración de la administración se toma como acto administrativo. Estaba tomando la sopa y casi se atraganta. Dice, solo hay acto administrativo si hay una ley que faculta a la administración a dictar ese acto. Si no, la administración es como cualquier hijo de vecino. Ahora observen ustedes, esa expresión no estaba en el libro de él. Él era tan obvio que ni se le ocurría la necesidad de escribirlo. Es lo que un comparatista italiano dice, los criptotipos. Son categorías ocultas porque las dan por sentado los de una determinada nacionalidad. Bien. ¿Por qué traigo a colación a Wade? Bueno, porque esta mañana he oído en 2 oportunidades que han dicho los derechos no anglosajones, Uruguay tiene una larga tradición de amistad con Gran Bretaña. Ustedes saben mejor que yo que el día que se juró la Constitución uruguaya de 1830, además de esas 3 banderas, estaba presente la bandera inglesa. Y esta rampla es la rampla Gran Bretaña. Ahora, no sé, y no puedo opinar sobre las relaciones del derecho uruguayo con el derecho europeo, continental o anglosajón, por lo cual no voy a opinar sobre eso. Pero sí les puedo decir esto. Se paga un alto costo institucional por abjurar del derecho público anglosajón. El derecho anglosajón fue el primero que usó el derecho para frenar el poder. 1615 es el primer fallo en que un juez inglés le dice a un funcionario público que estaba abusando de su poder. 30 años después de eso, en Francia se dicta el edicto de Saint-Germain, donde el rey le dice a sus súbditos, señores, los tribunales que yo establezco es para arreglar los problemas de ustedes, no es para que ustedes lleven a mis funcionarios. Se dan cuenta de la diferencia. Y eso es lo que le ha costado a Francia hacer su tribunal contencioso administrativo. Bueno, entonces, lo que yo digo es, no nos quejemos del sesgo autoritario de nuestro derecho público cuando rehusamos a ver varias las fuentes que pueden actuar como antídoto.
Luego de estas frases heréticas, apoyadas, como dice Durán, en el templo protestante que está atrás nuestro, voy a entrar en el tema en sí. ¿Cuál es el problema? El problema es diferenciar lo que es cuando una declaración de voluntad de la administración constituye un acto administrativo y cuando no lo constituye. Es muy fácil definir una institución incluyendo lo que yo quiero incluir, pero es muy difícil definir incluyendo solamente lo que quiero definir. Y las definiciones del acto administrativo se prestan a una expansión que incluye situaciones que no son verdaderos actos administrativos. Veamos dos aspectos de las definiciones más clásicas que admiten ese deslizamiento hacia otras situaciones. En primer lugar, la referencia a la función administrativa. Yo en realidad puedo interpretar la función administrativa como todo lo que hace el funcionario público durante el día, salvo hablar con la novia o meter la mano en la lata. El resto está cumpliendo función administrativa. Cuando el empleado del Banco de Desarrollo dijo que no iba a pagar, también eso en cierto sentido era función administrativa, es lo que le correspondía hacer. Y con respecto a la producción de efectos jurídicos, también se presta a un deslizamiento porque da lugar a un razonamiento circular. La administración declara su voluntad. ¿Produce efectos eso o no? Esa declaración. Y bueno, si no la recurro en 10 días, se da por consentido. En Uruguay son 10 días, entre nosotros generosamente 15. Bien. Entonces produce efectos. El caso que daba el doctor Rotondo hace un rato, de esta firma que se le reclamaba un pago a otro particular sin ninguna potestad del Ministerio de Turismo para así hacerlo. ¿Es un acto administrativo eso? Bueno, yo creo, en base a la doctrina italiana y también la mejor doctrina española, que creo que en esto es la de García de Entre Rías, que para que esté presente un acto administrativo hace falta el ejercicio de una potestad, no de la función. Ahora, yo también puedo interpretar destinado a producir efectos jurídicos como que puede producir efectos jurídicos y solo puede producir efectos jurídicos si es el ejercicio de una potestad. Pero las potestades, para avanzar sobre los derechos de los particulares, requieren una ley específica. Por eso se dice, los actos administrativos son típicos. Hay un número clausus de actos administrativos, no cualquier declaración de su acto administrativo. Esta teoría puede ser útil. Por ejemplo, en Uruguay entiendo que el artículo 317 de la Constitución le da, y me decía el doctor Rotondo, 10 días para impugnar un acto administrativo. Puede ser útil entonces tratar de precisar en la definición qué es o qué no es un acto administrativo. Entonces, ¿qué es el mero pronunciamiento administrativo? Bueno, yo nunca me gusta hacer definiciones, pero en honor a ustedes esta mañana escribí una definición. Yo diría que el mero pronunciamiento administrativo es la declaración de la administración que no constituye el ejercicio de una potestad administrativa y que tiene por objeto fijar la posición de la administración en una situación dada, pero sin afectar la esfera jurídica del particular. Es decir, cuando el Banco de Desarrollo dijo que no pagaba, esa era la posición del Banco de Desarrollo. Observen ustedes, esa posición puede ser correcta. Por ejemplo, la firma podría ser falsa o podría estar prescrito el documento. O
sea, no es necesariamente que por no ser acto administrativo nos encontramos a una actuación ilegal. Puede ser perfectamente legal, pero no es acto administrativo. No queda consentido si yo no lo impugno. El tema, la existencia de esta categoría, por supuesto, depende del sistema jurídico. Yo creo que es útil en aquellos sistemas como el argentino, en los cuales se dan tres situaciones. Está la teoría del acto consentido cuando yo no impugno en un plazo determinado. Y está la autotutela, que me lo pueden hacer cumplir. Porque en Inglaterra, ¿qué pasa? En Inglaterra Cray dice, mire, hay ciertos actos que usted, como particular, actos emanados del Estado, usted puede ignorar. Son gravemente viciados, usted ignórelo. Total, para hacérselo cumplir tiene que ir al juez, no hay autotutela en el Reino Unido. Y ahí usted en cualquier momento nunca le va a vencer el plazo, pero decir, esto es una nulidad, esto es un absurdo. En una situación así, el mero pronunciamiento, la distinción entre el mero pronunciamiento administrativo y el acto administrativo no es tan importante. Pero si usted tiene una situación en la cual usted deja pasar 10 o 15 días y se equipara lo que la administración dice con lo que dice un juez después de un largo proceso, ahí usted tiene un problema y más vale que pueda distinguirlo. Entonces, lo que estamos buscando es precisar en qué casos la declaración de la administración merece tener esa fuerza ejecutoria, esa presunción de legitimidad. Y en qué casos, aún siendo legal, simplemente es una manifestación de voluntad como la de cualquier particular. Y yo creo que la diferencia existe en la existencia de una potestad. ¿Por qué? Porque tanto la Constitución uruguaya como la argentina tienen la misma regla, curiosamente tomada de una Constitución francesa. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, si la ley no me obliga a hacer esto, la administración no me puede obligar. Por supuesto, en base a la ley que se dicta, los reglamentos podrán después precisar las obligaciones, nadie ignora eso. Pero debe ser una ley del Congreso. ¿Por qué? Porque si no, es decir, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Si ley es cualquier reglamento, cualquier orden de la autoridad, es decir, nadie está obligado a hacer lo que la autoridad no manda, lo que es una tautología. Entonces debe haber una ley del Congreso y eso está hoy en día en los derechos de Europa Occidental, en los Estados Unidos, es algo aceptable. Dice, no, para crear una obligación a cargo de los particulares debe haber un pronunciamiento del órgano legislativo. De ahí en adelante, sí. Cuando no está esa potestad, falta atribución, no competencia. Y cuando falta la atribución, el acto es inexistente, no es nulo, no hay acto administrativo. Mi gran amigo el doctor Casañe dice, el acto inexistente es un mito. Muy bien. Entonces no hay acto administrativo. Entonces, la inexistencia del acto inexistente, muy bien, lo que querramos. Pero, en definitiva, no hay acto administrativo. Si no hay potestad, no hay acto. Entonces, si viene el jefe de policía y me dice, usted está impedido de salir de su casa por 2 años y no le impugno en 10 días, ¿qué? O en 15 días, ¿qué? Ya consentí eso. Me van a decir, no, pero bueno, eso es un derecho humano. Porque el problema que tenemos en Latinoamérica hoy es que el Tratado de Derechos Humanos protege los derechos de las personas físicas. En Europa, a los pocos años de haber ratificado el Tratado de Derechos Humanos, celebraron una adenda que incluía los derechos de las personas jurídicas. En Latinoamérica no, algunos países, la Argentina, la Corte Suprema ha incluido así sin discutir mucho a las personas jurídicas, pero cuidado entonces con eso, porque
ahí hay una posibilidad de decir, no, yo salvo cualquier tipo de objeción de derechos humanos diciendo que lo que se le debía al particular era de carácter alimentario y es irrenunciable, etc. Pero entonces queda desprotegido un sector importante que son las empresas. Cuando desprotegemos a las empresas, nunca nos damos cuenta, enseguida las empresas se van. Y después pedimos inversiones y las empresas no están. Entonces, no es esto no es gratis desconocer esto. ¿Cómo se debe dar esa potestad a la administración? Hay una discusión si la competencia de la administración es solamente específica, el órgano tiene solo competencia para lo que la norma le da, otro dice no, tiene competencia genérica. Yo creo que el tema se soluciona viendo dos esferas. En la esfera doméstica, digamos, la administración tiene competencia genérica en la Argentina porque tiene la competencia de administrar el país. O sea que lo que sea, construir caminos, escuelas, operar hospitales, etc., tiene una competencia genérica. Haciéndolo no puede violar derechos de terceros. Obviamente, no puede, por ejemplo, construir un hospital en un terreno privado. Eso sería violar un derecho de un particular. Pero, en general, afecta intereses. Si se hace un hospital en Maldonado o en Punta del Este, el hospital de Cantegris va a tener seguramente un interés legítimo en cuestionar uno u otro porque le puede sacar clientes si lo hacen en Punta del Este y no en Maldonado. Ahí puede haber una situación de interés legítimo, pero no una situación de derecho. En cambio, cuando se trata de avanzar sobre la esfera jurídica de los particulares, ya no hay competencia genérica, sino que tiene que ser específica. Acá además tenemos un conflicto entre dos objetivos. Uno, evitar que cualquier decisión, cualquier declaración de un funcionario sea exigible como si fuera la de un juez, si no la apelo en un número breve de días. Y por otro lado está la voluntad o el deseo de ampliar la revisión judicial contra cualquier tipo de manifestación de la administración. Entonces, aquellos que analizan como González Pérez el tema del acto administrativo en el contexto del contencioso administrativo, trata de ampliar la definición para así yo hago todo revisible. Pero ¿cuál es el costo de eso? El costo de eso es que justamente yo lo puedo revisar, pero si no pido la revisión, se me convierte en un acto consentido. Entonces, cuidado con esa vocación por expandir la noción de acto administrativo, los efectos de la revisión judicial. En definitiva, yo creo que la discrepancia o la cuestión es si vamos a obedecer la ley o vamos a obedecer al funcionario. El derecho administrativo argentino se ha orientado hacia la obligación de obedecer al funcionario. Y eso no es lo que los padres de la patria quisieron. Los padres de la patria quisieron que obedezcamos la ley y no a los hombres. Muchas gracias.